Hola, muy buenas tardes con todos los que nos escuchan. Mi nombre es Laura Sofía Gómez y para nosotros como INVAP es un gusto enorme estar otra vez con ustedes en esta jornada de capacitación. Hoy vamos a hablar sobre la nueva era, que es el fortalecimiento inmunológico libre de antibióticos. Para esto nos acompaña nuestro especialista técnico en producción avícola, el doctor Jorge Manzano. Doctor Jorge, buenas tardes y bienvenido. Por favor, la sala es suya. Gracias, Laura. Para mí es un placer inmenso estar en una nueva jornada con ustedes, compartiendo, tratando de llevar algo de información para ustedes, y pues es un placer, siempre va a ser para nosotros como INVAP y personalmente algo enriquecedor participar a ustedes de estas webinars con el objetivo de poder avanzar, que esa es la meta final, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el sistema inmunológico es parte importante de la defensa innata, se habla del sistema inmune adaptativo y obviamente con el que se nace, que es la inmunidad innata y la que se adquiere en el caminar de la vida de los seres vivos, pero lastimosamente nosotros hemos jugado con el uso indiscriminado de antibióticos. Menciono esto por la resistencia hoy en día que se ve, y entonces básicamente lo que nosotros necesitamos es caminar hacia mejores días, tratando de intentar sí utilizarlos cuando sea necesario, porque no hay otra alternativa. Cuando un animal se enferma necesitamos curarlo, pero es nuestro asma bajo la manga y poderlo ir utilizando de una forma consciente. Esa es la idea con la cuestión de los antibióticos, y para eso no camina la presentación. No sé si se puede ver, Laura. Doc, estás en la página de la situación de antibióticos en Europa. Ok, mil disculpas. Entonces ahí sí, ya. Ahí sí, ahí cambiaste a un cuadro azul. Ok, entonces nosotros tenemos ya categorizaciones de antibióticos que están prohibidos en la Unión Europea, y eso es el caminar, ¿no? Durante todo el proceso de que nosotros también tengamos uso consciente, porque repito, la conciencia humana es la que realmente va a salvar las vidas. De hecho, en los años de donde se empezó a utilizar los antibióticos, la única razón para curar enfermedades eran estos antibióticos, buscando salvar vidas, pero nos ha llevado a días actuales en el cual nosotros tenemos que tratar en lo posible de minimizar este uso. Pero vuelvo y repito, hay categorizaciones que hoy en día nosotros ya las conocemos y están definidas. En las últimas investigaciones del 2020 estamos buscando esta categorización, la categoría A, la B, la C y la D. Básicamente ya nosotros estamos entre la C y la D con cautela. Entonces tenemos que intentar en lo posible manejarlo siempre y cuando necesitemos. No lo digo que nosotros lo vamos a quitar de nuestras perchas, nuestras bodegas, porque lamentablemente los animales cuando enferman tenemos que tratarlos, tenemos que recuperarlos. Entonces las alternativas que nosotros tenemos en nuestro caminar con la cuestión de los antibióticos, si bien es cierto que el hecho de que utilicemos siempre y cuando los pollitos o las aves llegan a la granja, muchas de las veces nosotros intentamos colocar antibióticos el primer día de edad, con el cual nosotros hemos jugado con la microbiota intestinal. Entonces es importante que ya podamos cambiar el concepto o intentar hacer los mejores protocolos, porque nos involucra a todos los que estamos detrás de las explotaciones, con el único objetivo de poder tener animales mejores, funcionales y productivos y a largos periodos de tiempo, porque ese es el camino de la industria avícola como tal. Entonces el sistema digestivo, el que vamos a hablar específicamente hoy, con el fortalecimiento del sistema inmune, porque el sistema digestivo es la parte más
importante del sistema inmune de las aves y generalmente en todos los mamíferos también de igual manera. Entonces, cuando nosotros entendemos que el intestino juega este papel importante dentro de la inmunidad de las aves, vamos a direccionarnos hacia la nueva era, hacia el nuevo camino. De hoy tratar de llevar una información necesaria para que nosotros podamos dar ese salto necesario en las explotaciones y buscar que los animales generalmente tengan ese proceso benéfico y de resultados dentro de la producción. Se dice que el intestino fabrica el 90% de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor específico de la parte neuronal, está presente en las células neuronales y también en el intestino. Se dice también que hay un contacto directo entre el intestino y el cerebro, ¿sí? Por neurotransmisores, por parte del nervio vago. Entonces, en este caminar nosotros vamos a entender que el intestino es parte importante de la inmunidad, ¿sí? El padre de la medicina moderna, Hipócrates, dijo hace mucho tiempo que el 90% de las enfermedades nacen desde el intestino. Y es verdad, por eso es que nosotros tenemos que poner énfasis en el trabajo intestinal, ¿sí? Para poder tener animales más productivos, que lleguen a esos picos productivos y que realmente tengan la eficiencia necesaria para que nosotros busquemos ese rédito económico y no tengamos déficit en el trayecto de productivo. Siempre es importante empezar muy temprano, cuando el pollito ya nace o la pollita nace, y buscar esa colonización temprana es parte importante de la mejora metabólica como tal, y obviamente con el objetivo de llevar animales que tengan esa fortaleza inmune y que den los resultados necesarios ya en granja, ¿sí? El intestino es un microambiente donde nosotros tenemos un montón de procesos aerófilos, llegando hacia la parte más distal, con procesos de menos aireación, se habla de aerofilia, microaerofilia, y buscando la parte secal, donde generalmente los ciegos son muy deficientes en oxígeno y donde proliferan microorganismos como por ejemplo las protobacterias, los firmicutes, el género Firmicutes, para tener una idea de Clostridium y de coli. Entonces, dentro de esta parte tan importante del intestino de las aves, crecen bacterias benéficas necesarias. Coli no es, solo se habla de un 10 y un 15% de bacterias de coli que son patógenas, las otras son también beneficiosas. De hecho, pelean con la salmonela y buscan un espacio necesario para la integridad intestinal. Entonces, más adentrándonos un poco más al sistema digestivo como tal, nosotros tenemos un sinnúmero de situaciones que pasa dentro del intestino. Tenemos, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos, que generalmente son bacteriocinas, ¿sí? O procesos que trabajan para la defensa innata dentro del intestino. Está la glicocáliz, que está juntando las uniones estrechas. Generalmente estas son partes de mucina, ¿sí? Tienen acción de mucina, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que mantener las uniones estrechas. En esta parte es importante mantener las uniones estrechas porque aquí se da la permeabilidad del intestino. Cuando el intestino es muy permeable, vienen las complicaciones. Tenemos que buscar un cuidado de la lámina propia, ¿sí? Las células de M son los enterocitos ya mucho más especializados, y están las células dendríticas, que realmente son los macrófagos profesionales, los que realmente capturan antígenos mediados por procesos proinflamatorios que generan por medio de toxicidad. La toxicidad es la que realmente abarca los procesos negativos dentro del intestino, pero buscar demos epitelial en la barrera, en esta barrera de la área perifocal donde están las placas de Peyer circundante, el intestino en la parte de la defensa de la inmunidad que está asociada a las mucosas. Generalmente encontramos las placas de Peyer, son especificaciones de linfocitos T y linfocitos B,
que posterior a la evolución de la bolsa de Fabricio en las aves quedan activas durante todo este proceso. Entonces la lámina propia, con sus células dendríticas estabilizadas sobre el demo subepitelial, que hay que tener referencia que cuando ya pasan estos microorganismos, toman la parte de la irrigación, ¿sí? Y avanzan hacia la parte más proximal, llegando a causar problemas serios. Por eso es importante que todos estos microorganismos que generan esta defensa natural estén en total equilibrio. Entonces, ya caminando un poco más hacia el sistema digestivo de las aves, el sistema como tal, el sistema digestivo no solo es un tubo de digestión donde se da la absorción y el metabolismo como tal. En las aves es mucho más especializado que los mamíferos. Entonces hay que entender que nosotros tenemos colonización por todo el intestino, ¿sí? A partir de que más o menos el pollo llega a la granja o la pollita llega a la granja, empieza esa traslocación, esa contaminación, por así decirlo, de estas bacterias durante todo el tránsito intestinal. Entonces, digamos que un pollito llega al día 0 y nosotros recibimos con antibiótico, generalmente afectamos todo este proceso de colonización de los microorganismos benéficos. Generalmente el 90% del intestino está colonizado con Lactobacillus en las aves, Bifidobacterium, ¿sí? Otro género, que representan las antinobacterias. Entonces estas bacterias son gram positivas. Nosotros entendemos que esta es la defensa propia del sistema inmune por una colonización temprana, pero generalmente nosotros cuando recibimos con antibiótico tenemos esta despoblación total. Hasta que el ave se recupere y empiece a trabajar su sistema inmunológico asociado a las mucosas, tarda un proceso de colonización. Se habla entre 0 y 14 días para que toda la microbiota esté establecida. Entonces, la microbiota es móvil, ¿sí? Empieza a discurrir por aquí y empieza a llegar hasta que se posiciona en sus diferentes pHs, ¿sí? Entonces eso es importante. El coli y la parte de la salmonela como tal no son anaerobios estrictos, no necesitan oxígeno y los pH son distintos. Por eso es que en pHs más ácidos no crece o no se desarrolla la salmonela ni el coli. Y es importante entender esto porque cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos ácidos orgánicos, tratamos de mantener el pH, pero por aquí, por la boca de las aves entra el ácido orgánico, empieza y pasa la primera fracción que es el proventrículo, ¿sí? O la dilatación del esófago, que es el proventrículo, el buche con un pH totalmente diferente, la molleja con un pH más ácido, y aquí hay un pH de 6,5, ¿sí? Si el ácido orgánico camina para acá y no avanza, la función de matar bacterias no es por medio de acidificación del medio, sino por destrucción de hidrogeniones de las paredes de las bacterias. Entonces los ácidos orgánicos no han hecho resistencia durante 20 años más o menos de utilización por ese beneficio de la destrucción por medio de una lisis destructiva a nivel de las membranas y inyectando hidrogeniones dentro de las bacterias, cambiando su metabolismo. Entonces no es que la acidificación llega hacia la última porción. Aquí hay una neutralización de los ácidos orgánicos por aporte de sales biliares y muchas enzimas que generalmente cambian el pH a un 6,5 más o menos. Entonces lo más importante es valorar que el sistema digestivo esté en equilibrio durante todo el tiempo. Con ello vamos a mejorar la inmunidad que adquiere en su proceso ya dentro de las casetas donde vayan a ser alojados los animales. Entonces hablaba del tema de la salud intestinal como tal. La salud intestinal de las aves tiene que estar siempre presente desde el primer día. No se habla de salud intestinal, por eso está la inmunidad innata, que generalmente tiene inmunoglobulinas A y G, ¿sí? Estas inmunoglobulinas son de defensas. La adaptativa va generando, mientras se instala esta inmunidad adaptativa con la colonización completa del intestino, la inmunidad innata realmente es la que hace el contacto contra los patógenos y le da espacio a la inmunidad adaptativa para que haya esa
propia recepción de la inmunidad que va a quedar activa durante la vida de las aves. En pollos, semanas muy limitadas, pero en ponedoras se habla durante toda la fase productiva y mucho más en reproductoras, ¿no? Depende a dónde llevemos, pero en ponedoras 100 semanas como tope. Entonces, durante todo este caminar de las aves, nosotros tenemos que buscar tratar de entender que la colonización y el mantenimiento de esta microbiota es importante, porque a medida que los animales envejecen, como cualquier ser vivo, empiezan a tener deficiencias, no solo metabólicas, sino de todos los sistemas. El sistema inmune se ve deteriorado y aparte está el impacto negativo que generan todos estos microorganismos, ¿no? Entonces, también hay que hablar mucho de las toxinas. Las toxinas generalmente son inmunosupresoras por acumulación, generan que la irritabilidad de la mucosa empiece a tener una traslocación de muchos péptidos, generalmente bacterianos, o como las defensinas que generan, las bacterias generan defensinas, que realmente estaban muy pocas estudiadas en las aves, pero hoy se conoce que son realmente poderosas y para el control de esta cuestión, ¿no? Entonces es importante que entendamos el GAL, el tejido asociado a las mucosas, porque es el que perdura durante la vida de los animales. En las aves, la bolsa de Fabricio entre 20 y 24 semanas pierde su funcionalidad, solo quedan vestigios que sí siguen generando linfocitos, ¿sí?, de especificación, pero el sistema inmune asociado a las mucosas, que generalmente es una dilatación de la piel, porque la piel también es parte importante de esas mucosas. En las aves un poco más especializada, porque tiene su recubrimiento que son las plumas. Entonces es importante cuidar la salud intestinal para buscar la mejora inmunitaria de las aves. La microflora es única y específica de cada individuo, pese a ser una estirpe, las aves, porque no se habla de líneas genéticas, se habla de estirpe. Entonces, pese a ser una estirpe, cada individuo coloniza su microbiota independientemente del otro. Es decir, que en un grupo de animales, generalmente la microbiota del uno no es igual al otro. Entonces, por eso tienden a llegar a mortalidad, y las otras básicamente superan los días de vida y están para el fin de ciclo. Eso en todos los seres vivos. Entonces, ya hablando un poco más del sistema digestivo, como también tenemos que cuidar, pero esto se da cuando hay un equilibrio dentro del intestino. Cuando hay un desequilibrio, que conocido como disbiosis o disbacteriosis, nosotros empezamos a tener pérdida de la longitud de las microvellosidades. Por más nutrientes selectivos que nosotros demos en la dieta, van a pasar a las heces, y ahí es cuando nosotros tenemos grandes problemas de la mejora de los rendimientos productivos, y también del tema de bajar del aprovechamiento de los nutrientes como tal, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes ven dentro de la parte de la mucosa, las células caliciformes generan el moco. El moco es importante tener en condiciones adecuadas para nosotros tratar de poder proteger los enterocitos y que no pasen estos microorganismos que generalmente están supeditados a buscar un desequilibrio en el intestino y empezar a destruir o a pasar hacia las arteriolas, a la parte más de las venas que irrigan y que generalmente van por el ducto torácico y pueden colonizar primeramente vaso y luego hígado, ¿sí? Entonces todos los microorganismos están intentando colocar, no por medio de ellos mismos, sino por medio de toxinas. Las toxinas generalmente son las que dañan a los animales. Por ejemplo, el Clostridium genera toxina A y B, ¿sí? La E. coli genera lipopolisacáridos, ¿sí? Entonces estos lipopolisacáridos y estas toxinas A y B logran pasar, ¿sí?, a la sangre y empieza la toxemia, que generalmente llega a la muerte de los animales por medio de un shock séptico. Entonces es importante nosotros tratar de colocar, ¿sí?, el equilibrio necesario dentro del intestino. Pero ¿cómo hacemos esto? Con una buena recepción,
con un desarrollo importante, necesario hasta los 14 días de edad de las aves, que está estudiado, esto no lo digo yo, está estudiado que hasta el día 14 empieza realmente esta traslocación y este beneficio, ¿sí?, de la parte inmunitaria a nivel intestinal, no a los primeros días de vida, es muy limitado esto, por eso es la inmunidad innata que realmente viene desde los progenitores y que lo trasloca hacia la progenie. Entonces, por ejemplo, la inmunidad pasiva que se conoce dentro de la inmunidad innata son los anticuerpos que pasan los padres hacia la madre. Generalmente son inmunoglobulinas A y G, ¿sí?, que son específicas y que circulan. Dentro de la inmunidad de las aves es un círculo muy cerrado, diferente a los mamíferos. Nosotros hablamos de que el círculo cerrado está basado en que parte entre los órganos principales, pero también llega hacia el ovario. Por eso es que las aves, cuando forman un huevo, pasan sus inmunoglobulinas hacia la progenie para que el nuevo pollito que nace tenga esta defensa primaria, ¿sí?, tenga este beneficio de poder dar esa especificación por medio de anticuerpos para poder protegerse durante las primeras horas de vida, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando un pollito nace? ¿Sí? Cuando un pollito nace, la evolución de la microbiota y la diferenciación postnacimiento es la clave fundamental de este proceso. Digámosle que un pollito viene de la incubadora, ¿sí? Sí viene de la incubadora, nace el pollito. Entonces nosotros tenemos un complejo sistema de desinfección dentro de las nacedoras, dentro de la planta de incubación y mucho más allá, viene desde las reproductoras. Hoy hablamos de sistemas de desinfección completo, pero la microbiota natural de las aves se ha limitado por estos procesos, por cantidades de desinfección que nosotros hacemos, que está bien, ¿sí?, porque la E. coli a la excreción de las aves por donde nace el huevo, por donde pone el huevo las aves, se contamina, ¿sí? Y el primer contacto que hace el pollito es picar la cámara de aire, ¿sí? Y colonizan primeramente las E. coli. Por eso es importante que nosotros valoremos la colonización temprana de las bacterias benéficas. La E. coli es la que primeramente se instaura en el intestino en las aves. Por eso es que al día 3, día 4 ya tenemos E. coli en las aves. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? Porque el huevo, la cáscara del huevo, pese a tener desinfección, hablamos de la resistencia de estas bacterias. Las bacterias realmente están desde el inicio de la vida y están por múltiples años con nosotros, pero la resistencia no es que hemos dejado que vivan estas bacterias, sino que lamentablemente estas bacterias que llegan a este proceso ya están plenamente diferenciadas y resistentes. Entonces la E. coli coloniza primero la parte propia, ¿sí? Empieza los procesos de disbacteriosis apenas llega el pollito. Entonces nosotros lo que necesitamos es que este control sea importante. No con eso quiero decir que quitemos las desinfecciones, es parte de, porque si no nos llenaríamos de procesos por unidades formadoras de colonias sobre la cantidad necesaria, entonces eso complicaría aún más el cuadro. Por eso es importante que nosotros valoremos las protobacterias, ¿sí?, como Salmonella, como coli, que generalmente el coli es una de las mayores bacterias resistentes, desplaza inclusive la Salmonella. Hay estudios que se han hecho que por incidencia de coli nosotros hemos limitado la incidencia de Salmonella, y es así, ¿no? Entonces todas compiten por vivir, pero las bacterias benéficas son la barrera más importante para generar una buena inmunidad de las mucosas dentro del intestino. Entonces poner atención mucho a que cuando los pollitos llegan, lo que primero tenemos es coli, ¿sí? Entonces, diferenciación con esto, clave para que ustedes tengan una idea. Se pueden recibir con antibióticos, no lo digo que no, si la incidencia de coli nos va a complicar los cuadros, pero posterior a eso nosotros podemos utilizar productos que generen buena siembra a nivel intestinal, y para eso están los probióticos, están los posbióticos, están las fibras prebióticas, pero es mejor hacer una siembra con microorganismos. En este caso sería muy bien los probióticos. Entonces aquí hay un video
¿sí? Donde ustedes pueden ver el tiempo que transcurre el coli para infectar, ¿sí? Las aves o los seres vivos cuando posterior a su alimento, a su ingreso a la granja. Miren que en menos de 300 minutos, en 5 horas, tenemos consideraciones altas de microorganismos presentes. Entonces, por eso es que hay que tener pie firme sobre el control y sobre el beneficio, ¿no? De dar un equilibrio dentro de la microbiota como tal. Entonces, la salud intestinal o la integridad intestinal va mucho más allá. Hoy hay procesos que nosotros podemos hacer, inclusive vacunación in ovo, o también hacer vía spray a la primera hora de vida de los animales. Nosotros siempre decimos como INVAP que las aves nacieron, independientemente de poner huevos o generar carne, nacieron para recibir 2 dosis de salmonela, al menos 2 dosis de coriza y al menos 1 dosis de probiótico a la cara. Entonces es importante que esto tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la colonización, vuelvo y repito, vamos a hacer énfasis de la colonización temprana para que los animales tengan la viabilidad posible y que puedan ser el término final, que puedan llegar a que sean productivos 100% exitosos. Entonces esa es la idea de toda la parte productiva de los animales. Entonces miren que ya nosotros podemos aplicar in ovo como cualquier proceso que se haga con vacuna dentro de la lantoides como tal, y que los animales reciban a temprana, antes de inclusive de la eclosión, cuando son embriones, 1 dosis importante de probiótico. O lo podemos hacer llegando a la granja. Ahora hay muchos procesos que podemos hacer vía spray, vía agua de bebida, vía alimento, y el chiste es que las cuestiones sean mucho más rápidas y podamos competir a los patógenos que realmente son un problema, ¿sí? Un problema en toda explotación. Pese a que hagamos desinfecciones completas, cambio total de sustratos donde generalmente estos microorganismos proliferan, siempre vamos a tener ese proceso de desafío. El desafío está muy, muy alto, entonces nosotros tenemos que buscar la merma de estos desafíos. La presión de enfermedades cada día es mucho más fuerte, entonces tenemos que buscar las alternativas necesarias, y la alternativa es desde el sistema inmune. El sistema inmune, si lucha por los microorganismos, realmente nosotros vamos a tener una paciencia dentro de nuestra producción y buscar que estos días sean distintos para los productores avícolas como tal, ¿sí? Entonces la integridad intestinal no solo es el sistema, no solo es la parte asociada a la nutrición como tal, o a la degradación o a la absorción de los nutrientes, sino vinculada al sistema inmune, nervioso y visceral, ¿sí? Entonces había dicho yo que en múltiples presentaciones que ya hemos tenido con ustedes, que la parte primaria del sistema inmune en las aves evoluciona, queda la parte secundaria, los órganos secundarios, que generalmente está el divertículo de Merkel, está las placas de Peyer, ¿sí? Especificaciones que están en la parte intestinal, y esto es lo que nosotros debemos tratar de mantenerlos durante la vida o la permanencia de las aves. Entonces miren lo que pasa cuando una ave adulta ya coloniza toda su parte intestinal. Los microorganismos se mueven por medio de los pHs distintos. Ejemplo, los lactobacillus tienen una prioridad por los pHs ácidos, y se habla que de entre un 70 y un 90% son colonizadas por lactobacillus. El género Clostridium, ¿sí?, es un 11%, los Streptococcus un 6.5%, los Enterococcus un 6.5%, donde está el género Firmicutes. El género Firmicutes hace referencia a Clostridium, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver que el Clostridium, inclusive en pHs de 4 se ha visto que crece. Entonces no es que en pHs ácidos el Clostridium no crece. Hay estudios que en pH 4 el Clostridium crece en una forma exponencial. Entonces no es lo mismo que una salmonela, que se ve que es más limitada su crecimiento, ¿sí? Entonces eso es lo importante de valorar en todos los tractos gastrointestinales,
los pH son distintos, ¿sí? Y cada microorganismo coloniza sus pH diferentes para buscar ese equilibrio, ¿no? Si el 70 y el 90% es lactobacillus, entendemos que los lactobacillus son la primera defensa de las aves y los seres vivos, mucho más marcado en las aves, ¿sí? Entonces, ellos compiten, ¿no? Ellos compiten, tienen su propia defensa. Se habla de del tema de los plásmidos. Los plásmidos son los que realmente compiten entre bacterias, inclusive coli y salmonella compiten por un espacio, y los plásmidos son los que realmente son ADNs que generan defensa para estas bacterias, ¿no? Entonces, ya ingresando en la fase de colonización, nosotros tenemos 3 fases de la microbiota intestinal, ¿sí? Entonces tenemos la fase que se conoce como colonización, donde sucede durante el periodo perinatal. Este periodo perinatal va desde el embrión hasta los primeros 3 días de vida, donde realmente la colonización debe ser inmediata, pero muchas de las veces nosotros jugamos con este tema de nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque básicamente hacemos esos trabajos en granja y no repoblamos inmediatamente la microbiota, ¿sí? La fase perinatal es importante en las aves y tenemos que valorarlo como tal. ¿Por qué? Porque el pollito desde el día 19 más o menos hasta el día 21 empieza su proceso de colonización, inclusive ya siendo un embrión antes del nacimiento como tal. La fase de maduración creo que es la fase más importante, donde nosotros tenemos que poner énfasis para poder buscar que nuestra microbiota genere lo que nosotros buscamos, intentando mejorar la salud intestinal y la defensa propia de los animales, ¿no? Porque el 70% de la inmunidad es de conocimiento de todos, viene desde el intestino. Entonces sucede entre el día 4 y 14 de vida de las aves, más o menos esa es la fase donde ya se colonizan todos. Hay una cuestión que tenemos que tener claro. Entre el día 4 y 14 lo que primero colonizan, como lo dije anteriormente, son las enterobacterias, ni siquiera los lactobacillus. Se habla que la función específica de los lactobacillus está entre el día 11. Entonces imagínense si nosotros esperamos el día 11, que en un pollito bebé ya estamos en la segunda fase, ¿sí? Que es de la alimentación del día 10 más o menos. Nosotros hemos buscado que este proceso sea muy largo y los lactobacillus tienen ese espacio de colonización. Por eso es importante que nosotros valoremos la aplicación inmediata de probióticos con especificación de lactobacillus, ¿sí? Si son esporulados, mejor, para que realmente colonicen inmediatamente el intestino, regulen el pH, generen enzimas. Las bacterias benéficas generalmente tienen que ver mucho con la regulación de estos pHs, de la producción de enzimas endógenas, ¿sí? Propias internas, para generar mejor funcionalidad de la digestión. Se habla mucho de la digestibilidad de los nutrientes, pero es ahí donde es la clave fundamental, que estos microorganismos empiecen a trabajar para una mejor digestión de estos nutrientes. Si nosotros tenemos una colonización muy mala en la fase de maduración, nosotros no vamos a tener aves que realmente cumplan esta función y que los nutrientes realmente no tengan ese aprovechamiento importante en la digestión, en la digestibilidad. Generalmente hay procesos muy rápidos, ¿sí? Empieza a tornarse el intestino muy permeable y entonces parte de la maduración es mejorar la salud intestinal para que estos microorganismos generen las enzimas necesarias. Hay múltiples investigaciones que dicen que la Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, la levadura, ha generado crecimiento de enzimas por medio de alimentación de estos organismos para generar enzimas benéficas, ¿no? Como proteasas, por ejemplo, para la degradación de la proteína como tal, ¿sí? Son estos factores los que favorecen a la digestión del alimento, ¿sí? Y la absorción de los nutrientes al término de la fase de maduración. Cada segmento intestinal será colonizado por distintos géneros bacterianos. Entonces, poner mucho énfasis en la fase de maduración. No solo va entre el 1 y el tercer día,
¿sí? Esa es la fase perinatal. Desde el día 4 para adelante es donde nosotros tenemos los mayores desafíos dentro de campo. Entonces, ayudarnos, ¿no? Ayudar a las aves a que puedan colonizar muy rápido el intestino y que realmente la población de bacterias benéficas sea mucho más, o que vaya inclusive, si se puede, en equilibrio con las patógenas que realmente sí están proliferando. La fase de formación de la microbiota intestinal o mantenimiento, donde nosotros buscamos ese equilibrio que se conoce como eubiosis en los animales, es lo más importante, mantener esta microbiota en equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa con la microbiota? A cualquier proceso, hay un proceso de irritabilidad a nivel intestinal. Entonces nosotros tenemos que tener claro, cuando las aves están llegando a la caseta y nos jalamos la temperatura o tenemos procesos negativos en el manejo de temperatura, tenemos un impacto directamente sobre la microbiota que está en crecimiento. Entonces, no solo factores que generan enfermedad o microorganismos que están generando enfermedad, sino también parte del manejo como tal, ¿sí? Entonces, cualquier sustancia extraña, temperatura, humedad, calor, etcétera, puede alterar la microbiota intestinal que está en crecimiento, ¿sí? Entonces, la fase de mantenimiento es mejorar, ¿sí?, que esta eubiosis como tal vaya en beneficio de los animales. ¿Y por qué menciono esto? Porque la fase que los pollitos no regulan su temperatura, ¿sí? Recordar que los pollos son poiquilotermos en sus primeras horas de vida, y posterior a eso se hacen homeotermos, ¿sí? Cuando ya realmente botan el plumón, se habla en días, para ser exactos, más o menos entre 19 y 20 días, siguen necesitando temperatura. Y muchas de las veces nosotros tenemos esa negativa, ¿no?, de quitarles la temperatura adecuada o mantener por debajo de lo normal. Entonces lo que primero sufre es el intestino y hay una alteración, ¿sí? Todo altera la microbiota intestinal, ¿sí? Desde las micotoxinas, mucho más. Las micotoxinas generalmente son procesos que pasan a órganos principales. Se ha visto y se ha estudiado mucho que las micotoxinas no pueden llegar a mortalidad de las aves, pero dañan toda la fase inmunitaria, por eso se conocen como inmunosupresoras. Entonces, poner ojo a que nosotros demos un buen alimento, que en la fase de mantenimiento y en todas estas 3 fases tengamos controlada estos procesos negativos de la alimentación. Mantener la fibra es importante en estas fases de crecimiento de las aves, desarrollo, crecimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde crecen los órganos, donde crece el intestino. Para tener una idea, el intestino crece 4 veces más rápido que los órganos anexos. Entonces es importante que nosotros cuidemos desde la nutrición, desde el agua de bebida, desde el manejo ambiental, etcétera, etcétera, todos estos procesos que realmente son importantes para que los animales tengan ese beneficio, ¿sí? Ese beneficio de colonizar muy bien su intestino y que posterior a ello sea el reflejo necesario dentro ya de la fase productiva. Entonces, por ejemplo, un factor negativo que se ha visto en la producción avícola es cuando los animales, ¿sí?, llegan hacia granja, los estrictos procesos de desinfección que decía anteriormente, dentro de todas las fases, desde las reproductoras, la fase donde está ya la parte de la incubación, han mermado la microbiota propia de las aves, ¿sí? Entonces no es lo mismo que una ave nazca en el campo y que la madre le pase toda esta microbiota a las aves, ¿sí? Pasa igual en nosotros. Cuando yo le doy la mano a alguien, yo le estoy pasando toda mi microbiota, ¿sí?, de la piel. Y posterior a eso, mi microbiota muere en la piel de él y domina la microbiota de ellos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llevamos a la parte productiva mucho más acelerada hoy en día, porque la demanda es necesaria, hemos buscado simplificar esto, que haya mayor nacimiento de pollitos, pero hemos destruido la microbiota propia de las aves, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que la microbiota es la que nos ha mantenido vivos durante todo el tiempo, inclusive a la especie humana.
¿sí? Anteriormente la especie humana nunca iba a un hospital, ¿sí? Los partos eran a campo abierto y no había ningún inconveniente, entonces porque la madre le pasaba toda esa microbiota propia y obviamente esa es una defensa propia de los seres vivos, ¿no? Entonces tener mucho ojo de que nosotros en los procesos de levante, hago énfasis en los procesos de levante porque es ahí donde nosotros tenemos que jugarnos el papel preponderante de mejorar, ¿sí? 100% nuestro manejo y 100% todos los procesos que incluyan como alimentación, como agua, etcétera, etcétera, para buscar los beneficios necesarios de los animales. Y no solo en esta fase, ¿no? Porque en ponedoras lleva la fase mucho más allá. El levante creo que cuando más temprano las cosas se hacen bien, las cosas salen mejor. Y posterior también, ¿no? A eso en la fase ya productiva. No se puede tener ponedoras, ¿sí? Sin haber tenido un buen levante. Como empiezan las cosas, terminan, ¿sí? Entonces la prolificidad que se habla, la cuestión esta de la ganancia de peso, ¿sí? Que es importante valorarle durante toda la fase. Para eso hay tablas de seguimiento donde podemos superar la tabla si es posible. Y es posible hacerlo con un buen trabajo, ¿sí? Yo sé que el trabajo es arduo, de lote a lote, y comprendo su esfuerzo, pero también escoger los aciertos y modificar o correr contra el tiempo sobre los desaciertos para poder seguir avanzando. Entonces ya para entender un poco, este es el tránsito de la colonización temprana en pollos de carne y en ponedoras. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que la pollita llegue a la fase 17 o a la fase final, ¿sí? Buscando esta performance intestinal y estos beneficios que realmente van a ser reflejo de producción como tal. Se habla de eubiosis y disbiosis. La eubiosis, como ya lo hemos visto, la eubiosis es un proceso de equilibrio y la disbiosis o disbacteriosis que conocemos es un proceso negativo donde realmente empiezan los procesos negativos de enfermedad. Entonces, háblese del Clostridium, por ejemplo, el Clostridium coli y el Clostridium perfringens. Están quitando aves todos los días. Se conoce que el Clostridium, por ejemplo, no solo está valorado en pollos por enteritis necrótica, sino también en ponedoras. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque no están al piso, no. El Clostridium es propio de la microbiota, igual que el coli, es parte de la microbiota de los animales. Cuando empiezan a excretar cantidades altas o las heces, hay una autocontaminación. El ciclo es cerrado, ¿sí? Entonces, este ciclo cerrado hace que ingresen nuevamente los patógenos, ¿sí? Como por ejemplo las APEC, generalmente son del intestino, pero cuando están fuera del intestino, el coli, empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido un disturbio a nivel intestinal, es decir, empezaron la despoblación de las bacterias benéficas y empiezan a colonizar todas estas patógenos, ¿sí? Entonces, tener mucha atención a este proceso, ¿sí? Que la disbiosis como tal es negativa. He dicho claramente que la disbiosis puede llegar por cualquier proceso, ¿sí? Inclusive de manejo, ¿sí? Por factores ambientales. Entonces, cualquier cuestión puede llevar a inflamación intestinal. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es el intestino todo el tiempo de los animales, ¿sí? Por ejemplo, la duodenitis focal necrosante quita aves todos los días y es por Clostridium, ¿sí? Por Clostridium colinum o por Clostridium perfringens dentro de ponedoras. Entonces, esta enfermedad se ha visto marcada ya en aves de postura. Entonces, generalmente muchas de las aves no llegan a la mortalidad, pero la uniformidad del lote es terrible. Entonces, busquemos el beneficio pronto de estas aves al inicio en la parte de levante durante las 17 semanas como tal y también obviamente durante la producción, ¿no? Vuelvo y repito, todo lo que hagamos a temprana edad va a llevar a mejores días dentro de la producción. Pero ¿cómo podemos ver nosotros que las aves se nos están muriendo en caseta por duodenitis focal necrosante?
Es porque las aves terminan básicamente con signos claros de caquexia, flacas, secas, ¿sí? Y generalmente no hemos tenido infección. ¿Por qué? Porque realmente no es una enfermedad que puede matar el 100% del lote. En pollos es otra cosa, ¿sí? Son mucho más resistentes las aves, pero si nosotros hacemos ese manejo y entendemos y hacemos la necrosis repetitiva y valoramos la parte intestinal, nos vamos a dar cuenta que Clostridium sí está generando pérdidas, quitando aves todos los días dentro de ponedoras. Entonces, para hablar un poco más de los riesgos de la integridad intestinal, decía Clostridium, ¿por qué? Porque inclusive a pH muy bajos el Clostridium sigue proliferando. Y las toxinas de Clostridium son tan letales, la A y la B, ¿sí? Generando daños inmediatos de las microvellosidades y de todos los procesos a nivel intestinal. Entonces, imagínense que las bacterias benéficas están generando péptidos como defensinas y bacteriocinas. Ellos capturan, ¿sí?, a estas sustancias y realmente las destruyen y aplican sus toxinas. Por eso es que las endotoxemias que generan estos procesos o estas bacterias generalmente son los que terminan matando al animal, ¿sí? Y estas endotoxemias son pasadas hacia la sangre por medio del ducto torácico y colonizan el hígado. Entonces, el primer órgano que tiene el poder de estos efectos negativos es el hígado. Por eso es que la salud intestinal, el hígado, la salud hepática es importante para nosotros poder avanzar en la producción, ¿sí? He hablado ya de las micotoxinas. Las micotoxinas realmente dañan el tejido linfoide asociado al GAL, que es la defensa innata valorada en las mucosas. Ellos capturan antígenos, destruyen, pasan a la sangre, igual que los procesos infecciosos o inflamatorios por bacterias. Estas micotoxinas no es que van a causar cuadros claros de toxemias, sino van a causar disturbios de órganos principales, atrofian el crecimiento de los órganos como tal en la fase de levante de los animales. Entonces van capturando el hígado, van capturando los riñones, destruyen el vaso, ¿sí?, por medio de inmunosupresión. No hay especificación. Cuando las micotoxinas nos afectan muy pronto, inclusive se dice que dañan la bolsa de Fabricio, dañan el timo, ¿sí?, que son órganos primarios de la inmunidad, ¿sí? Y a partir de 20, 24 semanas, estos órganos primarios empiezan a tener su evolución, ¿sí?, como por ejemplo el timo, ¿sí?, como la bolsa de Fabricio, que son los principales órganos inmunológicos de las aves. Y lo que realmente nosotros buscamos es que todos estos microorganismos no impacten la salud de las aves, ¿no? Entonces tratar de colocar cosas que cumplan su función y que realmente den esa especificación que nosotros buscamos. Ya un poco más del tema de la fase de la colonización temprana, es difícil, ¿no?, que las ponedoras lleguen a estándares productivos si nosotros no tenemos estos beneficios durante toda la etapa de cría. Es muy difícil que las aves sean precoces, que realmente empecemos entre 17, 19 y 20 semanas. Nosotros a veces nos demoramos el ciclo y empezamos entre 22, 23 semanas sus primeros huevos. Es por la digestibilidad. Las aves no están en peso y realmente no han sido bien alimentadas. Entonces la persistencia de la producción, la conversión alimenticia, realmente es un problema. Cuando los animales comen más allá de lo que está establecido, nosotros estamos en pérdida. Entonces es importante valorar, ¿sí?, porque la conversión alimenticia es clave, importante del ahorro, ¿sí?, del ahorro, porque la alimentación está demasiado cara, porque nuestras materias primas están caras, y realmente eso va a seguir, ¿no?, porque ese es el camino de los costos, pero realmente nosotros tenemos que ser más eficientes para aprovechar estos nutrientes, para hacer buenas dietas, para competir, hacer exclusión competitiva de estos microorganismos y buscar el estatus de las aves, que eso es lo que realmente necesitamos. Se habla que la microbiota intestinal genera más o menos 20 hormonas diferentes, ¿sí? Aproximadamente 80% de las células inmunes se encuentran en el tejido linfoide asociado al GAL, que es el tejido linfoide asociado al intestino, o a las mucosas, que es
que realmente perdura en las aves. Se estima que hasta el 90% de todas las enfermedades están vinculadas al intestino y a la estabilidad de la microbiota intestinal. Por eso es importante que el fortalecimiento de este sistema inmunológico venga desde la fracción necesaria que nos da el GALP, ¿sí? Entonces aquí, para tener una idea, el sistema nervioso está correlacionado con el sistema digestivo, que ya les hablé de la barrera intestinal. El nervio vago es uno de los nervios que realmente tiene el sistema parasimpático y que realmente funciona como neurotransmisor. Ahí está la serotonina. El tema del contacto entre el sistema nervioso y el sistema digestivo, se habla de la hambre, de la saciedad, del frío también, ¿sí? Claro que el hipotálamo tiene que ver mucho con el control de temperatura, pero el sistema nervioso, por ejemplo, cuando las aves se exageran en las horas de ayuno, empieza a tener un desequilibrio y va a afectar al intestino. De hecho, va a afectar a la microbiota. Por eso les decía que muchos procesos afectan la microbiota, ¿sí? Haciéndole más permeable, no solo los patógenos. Cuando nosotros nos metemos en ese estrés oxidativo, que ya se conoce que las aves que son llevadas a estrés oxidativo por cantidad de aves en jaula, por una mala calidad de agua, por una mala calidad de alimento, que viene desde el lado del oxígeno como tal, donde las horas de ayuno, por ejemplo, a veces son muy largas porque no se les da de comer pronto a las aves. Entonces empieza esa incidencia de disturbio a nivel metabólico y que conlleva a que los microorganismos patógenos empiecen a tener la oportunidad de colonizar. Por eso, mis estimados amigos, les invito a que busquemos la salud intestinal, no solo la salud intestinal, la salud hepática, que es importante. El órgano, el hígado es el órgano más importante del metabolismo, ¿sí? Entonces hay que llevar en conjunto estos dos órganos y estos dos sistemas, tanto para que busquemos los beneficios para nuestros animales. Entonces, se habla de la modulación de la microbiota. Esto es importante entender. Nosotros podemos modular la microbiota. Modular significa que nosotros demos este equilibrio necesario durante todo el tiempo de vida de las aves, ¿sí? Y se habla de probióticos, ¿sí? De probióticos y de posbióticos como fuente primaria. Los prebióticos lo adquirimos desde la fibra. Ya hablando un poco más de nutrición, hay fibras solubles e insolubles. Las insolubles son las que realmente se mezclan muy rápido con el agua. Entender que el intestino es acuoso, la motilidad del intestino es importante también desde el sistema nervioso, desde el control de la parte periférica, desde el nervio vago. El nervio vago mueve el intestino, que básicamente es el peristatismo. Y una de las cosas que realmente funcionan para el peristatismo es la fibra. Cuando nosotros tenemos la fibra adecuada, vamos a tener un movimiento adecuado del intestino. Entonces, los probióticos son bacterias buenas, donde están Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus subtilis, Pomios y un montón de bacilos que hoy en día se conoce. Se habla de 700 especies de bacilos en las aves, más o menos de 400 a 700 por gramo. Entonces es importante nosotros entender esto, ¿no? Pero ¿cómo la fibra ayuda? Porque la fibra alimenta a estos microorganismos. Hoy se habla también de fibras prebióticas, se habla de sustancias que realmente ayudan a nutrir a estas bacterias. Pero también hay que entender que la viscosidad, por ejemplo, la fibra soluble que por ejemplo da el trigo, para hacer algo comparativo, tapa también y hace que el intestino tenga una densidad marcada, y eso también es perjudicial. Por eso es importante que se cumplan los límites de inclusión para que nosotros podamos valorar una nutrición adecuada, mucho más en animales que están iniciando su proceso, ¿sí? Hoy tenemos probióticos. Nosotros, por ejemplo, tenemos Colostrum Bio 21, 20 cepas lácticas muy específicas, desarrolladas bajo ambientes controlados, ¿sí? Esto es importante valorar dentro de un probiótico.
cómo ha sido sembrada el tema, ¿sí? Nuestras 3 capas de protección que realmente cubren a estos microorganismos pueden llegarse a temperaturas muy altas y no hay ningún problema si es el tema que van a ser que van a ser alimento peletizado, ¿sí? Y una cepa de Bacillus subtilis, la cepa 10 LOF 160, es decir que nosotros dentro de los probióticos, ¿sí? Tenemos la gama más completa. Solo hay 3 casas en el mundo que fabrican probióticos, que es Aviguar, Broilab y Colostrum. Colostrum es la más específica desarrollada para las aves, 20 cepas lácticas, ¿sí? Y un Bacillus que mantiene en blanco al Clostridium, específicamente para Clostridium perfringens. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que nuestro producto va a dar ese beneficio en colonización temprana, bloqueando todos los procesos negativos, ¿no? Si tenemos bacterias lácticas esporuladas, generalmente vamos a tener el beneficio de controlar bacterias, protobacterias como coli, ¿sí? Específicamente, o como salmonella, ¿no? Entonces tenemos una línea de probióticos completa donde tenemos tanto al agua de bebida y tanto premix para el alimento, ¿sí? También tenemos un posbiótico que es algo muy, muy interesante. Nosotros ya lo venimos trabajando mucho tiempo aquí en el país con resultados marcados. El tema de conversación de los productores siempre va a ser: quitamos los promotores de crecimiento antibiótico, nos jugamos el tema, y yo puedo decirles que sí es factible, que sí es posible. Cuando nosotros buscamos la integridad y la salud intestinal, vamos a reducir los terapéuticos. Entonces este tema de conversación podemos superar y podemos mejorar. Podemos tratar en lo posible de darles un estatus diferente a los animales, a las aves, a los cerdos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces los probióticos como tal están ya en un equilibrio entre los aditivos no antibióticos y los promotores de crecimiento microbianos o antibióticos que nosotros conocemos, y podemos decir, ¿sí?, que vamos en ese camino. El gran problema ha sido un producto que realmente cumpla esa especificación, ¿sí?, que sea tan importante como como los promotores de crecimiento antibióticos. Y obviamente la tecnología avanza y nosotros tenemos productos de mucho desempeño, de tecnología adecuada, donde ustedes pueden ver que los resultados son marcados y lo que realmente nosotros promovemos, ¿no? El desafío siempre ha sido tener un aditivo tan eficaz como los promotores de crecimiento. Pero miren, los promotores de crecimiento antibióticos nunca han mejorado el desarrollo intestinal, ¿sí? Nunca, porque no son específicos, porque matan todo, matan bacterias benéficas y matan bacterias patógenas, y hasta que se repoble esto es un gran problema. Entonces, dentro de la salud intestinal y el desempeño se debe valorar sí o sí el desarrollo intestinal en todo su ámbito, ¿sí? Cuando nosotros buscamos ese desarrollo intestinal desde la nutrición, por ejemplo, nosotros mejoramos la fibra en la dieta y desarrolla el intestino, necesariamente crecen estas bacterias benéficas, también nos estamos jugando ese beneficio, ¿no? Ese beneficio negativo de colocar un antimicrobiano y destruir toda la microbiota que nosotros hemos hecho ese esfuerzo desde el lado de la fibra. Entonces, buscar ese desempeño, buscar la integridad y la salud es parte de un proceso que hoy en día es posible, y que podamos hacerlo realidad es parte importante dentro de nuestros planteles. Entonces, los ácidos orgánicos como tal están muy estudiados, pero hoy vamos a hablar específicamente de los ácidos grasos de cadena corta que se generan dentro del intestino, ¿sí?, como propionato, acetato, butirato. Son las bacterias desde el proceso fermentativo que generan estos ácidos. Por ejemplo, el ácido butírico, ¿sí?, es un ácido de cadena corta. El ácido propiónico, por ejemplo, tiene 3, el ácido acético 2 carbones y el ácido butírico 4 carbones, pero es el único ácido que realmente tiene efectos sobre la salud intestinal. Entonces, por eso es que se ha llevado a múltiples estudios y que realmente hoy en día lo tenemos muy, muy estudiado y con sus beneficios importantes. Se dice que el butirato es la única molécula nutricional con acción comprobada
frente a la salud con un efecto positivo. Y eso es verdad, porque el ácido butírico no solo que mejora la salud intestinal, que crece las microvellosidades y que realmente tiene un impacto de control sobre Campylobacter y Salmonella, poniéndole un freno al crecimiento de Salmonella. Sí, que es un patógeno que realmente nos molesta mucho dentro de nuestro país y dentro de nuestras explotaciones. Se habla que el score para Salmonella está demasiado alto, pero seguimos utilizando antimicrobianos, seguimos tratando de buscar ese mantenimiento a las aves, pero no estamos jugando ese papel negativo, ¿no? De que aquí a 10 años tengamos una incidencia y una resistencia mayor. Otra cosa que se debe entender clara es que la Salmonella gallinarum, ¿sí?, que es el patógeno más importante que infecta, porque he hablado toda la tarde de Salmonella que colonizan, pero enteritidis, por ejemplo, estas colonizan el intestino, van colonizando, pero Salmonella gallinarum infecta, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Al infectar nosotros estamos complicando todos los cuadros. Entonces la Salmonella se mete en el macrófago. ¿En dónde? En el macrófago más específico de la inmunidad, que es la célula dendrítica. Por eso es que ahí no llega ningún antibiótico, porque la red capilar es muy pequeña. Entonces ahí nosotros, para que un antibiótico tenga esa dispersión y controle, es imposible. Entonces es importante que nosotros, aparte de tener una vacunación para generar los antígenos necesarios, para controlar Salmonella, tenemos que tratar de buscar productos que sí lo frenen y que lo mantengan a cero, ¿sí? Y para eso están no solo los ácidos, ¿no? Están sustancias fitogénicas y muchas cosas que hoy en día se trabaja con beneficio de control. La importancia del ácido butírico, ¿sí?, está en estos 3 beneficios, estudiado mucho en la especie humana, en el cáncer, por ejemplo, de colon, en los procesos inflamatorios. Esto es importante valorar. El ácido butírico es el que controla los procesos inflamatorios intestinales. Cuando nosotros damos ácido butírico a las aves, a la espera de que las bacterias benéficas generen ese ácido butírico, porque el ácido butírico viene desde el proceso de las bacterias benéficas. Ellas generan ácido butírico, y cuando está en sus proporciones entre 10 y 15% dentro del intestino, tenemos controlado todos los procesos negativos. Pero ¿qué pasa si bacterias benéficas empiezan a no replicarse? El ácido butírico baja de esos estándares y vienen los procesos inflamatorios, que es el principal proceso negativo a nivel intestinal, ¿sí? Cuando ya el sistema inmunológico pierde la batalla desde las células, desde los enterocitos, desde las células M, que son enterocitos específicos, nosotros empezamos a tener problemas serios de inflamación, y eso es donde nosotros no debemos llevar al intestino, buscar que el proceso inflamatorio no se dé. Entonces, el ácido butírico, aparte de generar un proceso de desinflación, que desinflame el intestino, relaja los tejidos, es decir, hace que el intestino cierre. Se habla de esta permeabilidad, y obviamente también de que va a mejorar, ¿no?, que va a mejorar el crecimiento de las bacterias. Cuando hay un despoble de bacterias y están ellas comiendo ácido butírico, ese ácido butírico va a hacer el trabajo hasta que las bacterias benéficas sigan en su desarrollo. Pero es muy difícil hoy en día que nuestra población de bacterias buenas esté siempre marcada por el uso de antimicrobianos. Entonces, meter un promotor de crecimiento como un postbiótico, como el ácido butírico, es una maravilla de la nutrición. Yo lo he llevado y tengo reflejo ya dentro del país, y está comprobado en todo el mundo sus beneficios necesarios, no solo para las aves, sino para nosotros también, la especie humana. Entonces, investigaciones del ácido butírico hay muchísimas, hay muchas. Nosotros vamos a entender ahora un poco más de la barrera que les decía contra los patógenos. Principalmente el ácido butírico genera que las células caliciformes formen más moco, ¿sí? Con eso podemos una barrera hacia los patógenos y no pasan, ¿sí?, hacia la red capilar, donde les decía anteriormente que cuando ya los microorganismos pasan la lámina propia,
activan todos estos procesos de las placas de Peyer y logran conducirse hacia el ducto torácico por medio de la linfa, ¿sí? El ducto linfático lleva hacia el ducto torácico toda esta cuestión y manda hacia los órganos principales, y por eso son las endotoxemias o las toxemias generalizadas en los animales, ¿sí? Así es como estos microorganismos contaminan y destruyen las producciones. Entonces es importante que esta capa de moco siempre esté presente y que realmente cumpla las funciones. Cuando esta capa de moco está por debajo de su volumen, porque ya han muerto microorganismos, ¿sí? El ácido butírico va a estar siempre generando esa capa, pegándose hacia las adhesinas, básicamente, para que generen ese moco necesario. Entonces aquí, por ejemplo, hay un estudio que nosotros tenemos en la universidad en Estados Unidos, un estudio que se hizo, donde realmente a los 3 días de unos pollitos que recibieron un posbiótico como el ácido butírico, tenían este crecimiento y la diferenciación a los 7 días, mucho más marcadas las microvellosidades, mucho más salud intestinal. Sí, esto no lo digo yo, hay múltiples investigaciones, son investigaciones propias de Adimix Precision, que nosotros lo estamos compartiendo porque los resultados que son importantes compartir desde el lado INVAP siempre lo vamos a llevar a su mesa para que ustedes lo valoren y realmente busquen esa alternancia a todos estos procesos que nosotros venimos teniendo con la utilización indiscriminada de antimicrobianos. Aquí hay unas fotos donde nosotros podemos ver que mejoramos la cama, el color de huevo. Esto no voy a decir en qué granja tenemos, es algo didáctico y unas fotos para que ustedes lo valoren. Y mejoramos tamaño de huevo, color, cáscara, etcétera, etcétera. Salud de las aves, el reflejo de los animales, incidencia menos de amoníaco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando ese proceso de no irritabilidad del intestino. Una cosa que me estaba olvidando, el amoníaco también deteriora la microflora. Por eso es importante que nosotros tengamos ese control necesario ambiental también para que los animales tengan un buen desarrollo productivo ya como tal. Entonces aquí hay una investigación en ponedoras que se hizo en la Universidad de Bélgica, donde podemos ver que los beneficios a la utilización de Adimix Precision dentro de las dietas, dentro de la alimentación hasta 150 gramos por tonelada, en gallinas de 59 a 54 semanas se obtuvo estos resultados, que la calidad de la cáscara fue mejor, huevos sucios disminuyen, ¿sí? Mejora el tema de la gravedad específica. Esto es importante valorar, no solo la gravedad específica. Cuando tenemos menos gravedad específica en el huevo, vamos a tener retención y prolaxo, pero eso viene desde el manejo, desde la salud que da el hígado. Cuando una ave no tiene esta capacidad hepática de generar sustancias benéficas para el movimiento intestinal, y también obviamente desde el lado, ¿no? Desde el lado del sistema nervioso. Por eso es importante que nosotros entendamos que el crecimiento no solo son de órganos, sino también de muchas sustancias que ayudan a este proceso. Entonces la gravedad específica y el movimiento que podemos tener dentro del tracto reproductivo de las aves es importante. Hay un estudio que les estoy presentando a ustedes que se ha mejorado la gravedad específica, el movimiento del huevo como tal dentro del aparato reproductor del ave, ¿sí? Y el peso de la cáscara también mejora, el espesor de la cáscara, la resistencia al quiebre, la cantidad de huevos sucios, huevos quebrados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el posbiótico también es parte del colonocito, ayuda a la excreción y a la asimilación de agua, seca a nivel intestinal también la absorción y el equilibrio hídrico, que es importante para los animales, valorar este equilibrio hídrico, ¿sí? Dietas muy altas, por ejemplo, ya hablando específicamente de nutrición, entre sodio con exceso de sal van a aumentar la excreción, ¿sí? Se dice que la sal retiene líquidos, sí, pero aumenta la ingesta de agua, porque el sodio pues empieza a quedar dentro de la célula y no hay ese cambio osmótico que realmente debe darse.
Entonces es por ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con sustancias que realmente busquen ese beneficio, ¿no?, necesario de la producción y hacia nuevos días. Adimix es un butirato microencapsulado protegido, ¿sí? Doble microencapsulación que se distribuye durante todo el intestino, desde el pico hacia la última porción fecal. Aquí hay un video que les voy a poner para ustedes, para que tengamos claro el tema. Entonces ese es nuestro Adimix, recubrimiento necesario, no es una tributirina como tal, ni una monobutirina, que realmente son bebidas en el glicerol. Los puros también, al 90% se pierden en la primera porción. ¿Sí? Entonces es importante valorar que Adimix Precision tiene liberación completa y está presente durante toda la fase intestinal. Entonces, para tener claro, el uso de probióticos es una fuente importante para la colonización temprana. Adimix Precision es también una fuente importante como postbiótico para mejorar la salud intestinal y mejorar todos los procesos que ya hemos hablado, de irritación, de procesos de asimilación de nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces son dos fuentes importantes que nosotros llevamos hacia la mesa de ustedes para poder cuenten con nosotros. Nuestra ayuda está siempre hacia los productores y estamos en ese camino, ¿no?, de poder llevar información necesaria y de poder trabajar conjuntamente con ustedes para mejores días. Muchas gracias por la paciencia, por la atención, y será hasta otra oportunidad. Doc, muchísimas gracias por esa ponencia. Todo muy claro. Tenemos ya algunas preguntas. La primera nos dice: ¿qué ácidos orgánicos se pueden utilizar para mejorar la salud intestinal? Nombre del producto. A ver, los ácidos orgánicos como tal son los que les menciono. Si nosotros tenemos el único ácido que realmente está comprobado con beneficios claros sobre la salud, es el ácido butírico, nosotros podemos colocarlo. Los ácidos orgánicos como tal tienen especificación de control de microorganismos. Ejemplo, el ácido propiónico, el ácido acético, el ácido fórmico. El ácido fórmico, por ejemplo, es el ácido más liviano. El pK es muy liviano, se mezcla muy bien en el agua y el impacto sobre las bacterias es inmediato. Pero estos ácidos orgánicos son para destrucción de microorganismos, ¿sí?, como efecto bactericida, ¿sí?, por permeabilidad selectiva sobre las membranas. Yo les había dicho que la concentración de hidrogeniones son los que realmente disturban a la bacteria y los hacen estallar, igual que hacen por lisis de pared, igual que hacen los fitobióticos. Entonces, podemos mantener, ¿sí?, desde el punto de vista de los ácidos orgánicos, cualquiera de estos ácidos orgánicos y con beneficios sobre la salud, ¿no?, sobre control de patógenos, sobre beneficios importantes, pero yo puedo decirles que el ácido que mejor efecto tiene sobre la salud es el ácido butírico. Ok, nos preguntan nombre del producto y recomendaciones para mejorar uniformidad en aves de 17 semanas. En esa misma pregunta. Uniformidad. La uniformidad de las aves es desde el lado nutricional. Nosotros podemos ajustar los requerimientos, pero bueno, y repito, es bien difícil que la uniformidad sea importante o necesaria cuando nosotros empezamos mal. Entonces tenemos que buscar esa performance, esa colonización, esos beneficios desde los primeros días de vida. Claro que sí se puede hacer algo. Tenemos que mejorar, revisar cómo está trabajando su dieta, cómo está siendo alimentado su lote, y se puede hacer algo. Las dosis de Adimix van entre 250 gramos y 454 gramos por tonelada, y eso es lo que realmente hemos visto buenos resultados, dependiendo de la incidencia y de la zona, ¿no? Perfecto. Teníamos otra que dice: ¿sirve dar probiótico a gallinas ya en producción? Por supuesto, nosotros tenemos que mantener el tema que les decía, la fase de mantenimiento. Siempre los probióticos van a ser importantes en cualquier lado de la vida, no solo en aves, sino en nosotros. Cuando nosotros tengamos problemas intestinales
podemos utilizar probióticos luego de un antibiótico, etcétera, etcétera. Para las aves sí, si nos exageramos en la utilización de antimicrobianos, podemos repoblar inmediatamente el intestino y es la fase de mantenimiento que hablé en la ponencia, ¿no? Ok, muy claro, doctor, muchas gracias. De ahí nos preguntan, ¿qué tan efectivos son los probióticos en la prevención de enfermedades digestivas? Los probióticos son muy importantes, muy, muy importantes. De hecho, yo creo que son los más importantes porque si nosotros tenemos fuentes de sembrar, entendamos que los probióticos funcionan como una vacuna también, ¿no? La vacuna desde el lado de generar inmunidad y los probióticos desde el lado de generar bacterias benéficas. Entonces, si nosotros damos ese equilibrio a todo momento, eso es lo que realmente necesitan, ¿no? Los seres vivos, el equilibrio intestinal buscando la eubiosis como tal, ¿no? Ok. Nos preguntan experiencia de uso de probióticos in ovo. Sí, en Innovo nosotros tenemos la experiencia, ¿sí? Como tal, podemos llevar la información necesaria que ustedes requieran. Generalmente, para decirles algo claro, los probióticos se inoculan entre el día 18 y 19, para ser exactos, 18, 12 horas, 18, 22 horas, y sin ningún problema. Vamos a dar directamente para que el pollito en su fase lo reciba, ¿no? Antes de que él nazca, y es un beneficio marcado. Se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Claro, no serviría de nada si nosotros posterior a eso vamos a dar antibiótico en el primer día de vida. Entonces ahí más o menos tenemos que ver el programa que nosotros tengamos y poder hacer posterior a la llegada o posterior a la utilización de antibióticos o recibir directamente a la cara a los animales, ¿no? Excelente. Otra pregunta es, ¿en qué porcentaje nos incrementaría la absorción de nutrientes en conversión alimenticia con el uso frecuente de probióticos y qué tiempo se debe administrar? Ya, los probióticos como tal, para mejorar el tema de la digestibilidad de los nutrientes, vienen desde el lado del crecimiento de la cripta, de la microvellosidad. Cuando nosotros tenemos microvellosidades muy, muy desarrolladas, con beneficios de absorción que pueden capturar o pasar la parte superficial o de barrera que es el moco, nosotros vamos a tener mejor absorción de los nutrientes. Sí, cuando las microvellosidades son muy pequeñas y limitadas, es muy difícil porque van a estar por debajo de la submucosa, ¿sí? Y realmente ahí es bien difícil que estos nutrientes sean absorbidos, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos microvellosidades de tamaño adecuado para absorber estos nutrientes, ¿no? Y lo de la dieta, porque si no, todo va a ir a parar en las heces y no hemos hecho mayor cosa. Nos dicen, buenas noches. La exposición de animales a los agentes externos fortalece la inmunidad adaptativa en actividades de aprovechamiento en traspatio. ¿Se ha realizado esta práctica a nivel industrial? Sí, obviamente los animales de traspatio tienen un sistema inmune totalmente diferente, ¿no? Hay aves que caminan en el campo y que hay pollitos que nacieron por medio de la incubación de estas aves y realmente no les ponen ni una vacuna y a ellos no les pega absolutamente nada. Vuelvo y repito, es la microbiota que le pasa al ave cuando está en su tacín, reventando sus pollitos. Ahí lo que primero ellos pican es las heces de las aves y obviamente esa microbiota es una cuestión tan increíble que les mantiene vivos y que realmente el paso de su colonización es inmediato. No acá, ¿no? Los estrictos programas de desinfección y manejo han llevado que despoblemos toda esta microbiota y que realmente sus progenitores no pasen esta microbiota a su progenie, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Ese es el gran problema que nosotros tenemos dentro de los procesos más tecnificados de industria como tal en pollo y en ponedoras, ¿no? Entonces el camino es volver a las cosas que realmente dan resultados. Hoy se ha visto, múltiples estudios lo demuestran,
Ejemplo, hay un científico que lo dijo: el día que tú no puedas, vuelve los ojos a la naturaleza y vas a encontrar las respuestas. Y yo creo que también es así. Uh-huh. Perfecto, Doc. Nos dice el doctor González: saludos, excelente ponencia. El doctor Patín nos dice: muy interesante la exposición, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias, excelente. Una pregunta: ¿cómo puedo ver el estado de agua, ya que los animales consumen agua de vertiente que tiene algún producto para su mejora? Claro, ahí está el tema. De hecho, el camino es la potabilización del agua, ¿no? Pero si nosotros tenemos fuentes de agua que estamos suministrando a los animales, es importante hacer. Ahí hay muchos procesos hoy en día, desde el proceso de generar la potabilización del agua y también colocar ácidos orgánicos, ¿no? Los ácidos orgánicos que realmente tienen efecto de control, ¿no? Y podemos hacer ese manejo sin ningún problema y dar un beneficio al agua. También están análisis que se debe hacer, por ejemplo, la dureza del agua en sales de calcio y magnesio como tal, que son especificación para la dureza. Hay que ver que la dureza para aves hay rangos de estabilidad, pero yo puedo decirles que sobre 1000 partes por millón es letal para las aves. Tenemos que llevar a eso y un análisis completo, ¿no? De muchos nitratos y nitritos que están en el agua. Es importante nosotros hacer el análisis completo. Hoy en día se puede hacer y podemos ver qué es lo que se debe hacer, ¿no? Si necesitamos ablandar este tema, si necesitamos mejorar el tema, el grado de contaminación también se puede medir y sin ningún problema. Pero lo que yo les puedo decir que los ácidos orgánicos son una maravilla también de la nutrición. No han declarado resistencia y eso es lo que realmente nos va a llevar a mejores días, ¿no? Uh-huh. Perfecto, Doc. Tenemos una última pregunta. ¿Sí me escucha ahí, Doc? Sí. Ya, súper. Dice: en pollos parrilleros, ¿en cuántos días se puede aplicar los probióticos y el nombre del probiótico, por favor? Ya, mira, el nombre del probiótico es Colostrum Bio 21, como les dije, 20 cepas lácticas y un bacillus que va a frenar en blanco la enteritis necrótica, por ejemplo, por Clostridium perfringens y Colinum en pollos. La presentación se puede dar al agua de bebida. Las dosis se hace un cálculo específico por animales, por la cantidad de unidades formadoras de colonias que tiene. Y pues esa información podríamos pasarlo personalmente al cliente y se le puede dar para la colonización temprana, lo que yo les decía en inicio de vida de los animales, o correr pruebas durante todo el proceso, ¿no? De que los animales están encasetados y tanto en inicial, crecimiento y engorde. Tenemos probiótico para el alimento sin ningún problema. Podemos hacer manejos de varias aristas que vamos a tener los mismos resultados. Perfecto, muchísimas gracias. En pantalla tenemos los números de contacto del doctor Manzano y también su correo electrónico. Con gusto podemos ayudarles con una asesoría personalizada. Me parece que no tenemos más preguntas. Si alguien tiene alguna adicional, pues son bienvenidos a dejar sus preguntas en él. Si no, pues me queda agradecerles nada más por su participación en esta otra jornada de capacitación. Doctor Manzano, como siempre, excelente ponencia. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Ok, gracias a ti, Laura, gracias a todo el equipo de Unipro por hacer posible esto y nos estaremos viendo, si Dios permite, en nuevos episodios. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, hasta luego.